la desestructuración del capitalismo y la reivindicación de la persona. Al hablar del capitalismo y generar una crítica del mismo, tendríamos que entonces componer en primera instancia cuáles serán los elementos que tocaremos en este caminar rumbo a una refutación para posteriormente poder hacer una conclusión que nos sirva ante todo no como respuesta última, sino como un planteamiento que posibilite el cuestionamiento en todos nosotros. En primera instancia, para poder hacer crítica hay que entender qué es lo que se critica. Es por eso que haremos un análisis de tipo histórico, de tipo conceptual, de lo que se comprende por capital y por capitalismo en cuanto a sistema. De forma posterior, tendremos que entender cuáles son los sujetos que componen a este sistema y que le han dado vida, para luego entonces poder tratar de develar o descubrir cuáles han sido las problemáticas o los conflictos que ha traído este o que de forma connatural al mismo subyacen en él. De forma posterior, tratar de entender las respuestas que el mismo sistema ha generado ante estas problemáticas y que pretenden darle sustentabilidad, para finalmente entonces poder hacer una crítica y entonces refutar y concluir. El sistema capitalista en cuanto tal. Al hablar de capital hay que entender el capital en cuanto bien, y este bien entendido de dos formas, ya sea como su fruto, es decir, en cuanto posibilidad del disfrute de algo que es ajeno a mí y que trae un goce, o en cuanto bien de forma que se emplee para producir y entonces generar otro bien, lo que de alguna forma comprendemos como medios de producción, que es básicamente la sustentabilidad de este sistema. El capitalismo es un sistema socioeconómico que ha configurado toda la realidad. Vemos sus indicios desde el feudalismo, aunque no correspondan totalmente con el mismo. Hay que entender entonces que el capitalismo surge en un contexto histórico muy concreto, este es Europa. Posterior al feudalismo, ¿verdad? Con la modernización, la etapa moderna y la revolución industrial, encontraremos que quienes poseían el comercio en la época empiezan a adquirir, a tener un poder adquisitivo debido a sus bienes y entonces se relegan a las autoridades. De forma que en el sistema capitalista encontraremos que el Estado, que en este caso representa a las autoridades de una sociedad, no tiene una convergencia tan fuerte o tan resaltable como lo podríamos encontrar en una monarquía. En el sistema capitalista, quienes tendrán gran liderazgo entonces tendrían que ser los capitalistas, los burgueses y en cierto sentido los trabajadores. Bueno, dado por sentado esto, entonces tendríamos que entonces ya comprender que quienes conforman este sistema son en primer lugar los sujetos morales o físicos, que ya sea que sean los que muevan o distribuyan o manejen la riqueza, o quienes trabajan para obtener la misma, y a su vez el Estado como intermediario entre ambos. En términos marxistas podríamos hablar de la burguesía, del proletariado y del Estado como interventor. Dicho esto, tendríamos que resaltar algunas de las problemáticas actuales inclusive. El Ceneval ha hablado que en México del 2019 al 2020 se ha incrementado la pobreza de 51.9 millones de mexicanos pobres a 55 millones de mexicanos. Estamos hablando del 44% de la población de nuestro país. Y en condiciones de pobreza extrema encontramos el 7.3% que ha incrementado al 8.5% de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Estas condiciones nacionales se pueden traspolar al plano internacional, en donde encontramos situaciones nacionales, estados completos, inclusive continentes, que residen o yacen en condiciones de pobrezas infrahumanas, que ni siquiera remiten a lo básicamente necesario para subsistir. Es inadmisible que un sistema permita que unos cuantos posean los bienes que satisfagan las necesidades de toda una sociedad mundial. Es aquí la crítica más incisiva o más resaltable en el sistema capitalista en cuanto a sistema económico. Su inequidad, su falta de igualdad, su falta de empatía, un sistema frío que se converge en el yo de Descartes o de Locke, que solo se contempla a sí mismo, que nos convierte en máquinas que generan dineros de forma individual sin pensar en el otro. Tendríamos pues que resaltar que una de las formas
que ha encontrado el capitalismo para dar respuesta a este tipo de situaciones han sido la burocratización de la caridad, la institucionalización del bien social, las políticas públicas y entre otras quimeras ideales que lo único de lo que han servido han sido de opio para el pueblo, un pueblo que está cansado, un pueblo que ya no tolera la situación de pobreza extrema en la que converge, un pueblo que ha sido obligado a contentarse con ciertas esferas que previsualizan el bien que viven unos cuantos. Nos dan un pedazo de pan en vez de distribuir la panadería completa. Es por eso que una antítesis realizada por Marx, Weber, entre otros intelectuales de la época, y ojo, no es que nos concretemos en el socialismo, posteriormente daré mi propuesta, han hecho esfuerzos reales para contrariar esta situación. La crítica patrística griega me parece bastante interesante sobre la concepción aristotélica del hombre en cuanto racional. No solo el hombre puede converger como racional y buscar la verdad en el otro o en los otros, sino que ha de percibir que esa verdad, cómo se relaciona con el bien para sí y para los otros. Parafraseando Bautila, el único camino entonces era el amor. Y entonces la condición de humano racional, de hombre racional, pasará al hombre caritativo, es decir, el hombre que no se vislumbra solo para sí, sino se vislumbra en sí para otros, transformando entonces las condiciones de un sistema que se prevé a sí mismo en un sistema que busca producir y enriquecer para favorecer a otros. En términos más precisos, podríamos resumirlo en esta frase: mi bienestar o mi posesión termina donde empieza la necesidad del otro, de forma que la riqueza se vuelve inhumana y la verdadera riqueza del hombre será su humanidad. El cambio entonces no será, como lo abordaron los sistemas socialistas o comunistas, únicamente en cuanto a los medios de producción o la forma de educación. Será la reconceptualización en términos de Dussel de tres conceptos bastante arraigados y que tienen influencia en el eurocentrismo que nos ha visto, se ha arrastrado por tantos años. Tendríamos que cambiar de parecer sobre qué es lo que entendemos por desarrollo, por progreso y por bienestar, para entonces generar una cultura en la cual se contemple como progreso, como bienestar y como desarrollo el bienestar de todos.